¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Callejeros del Tiempo. Hoy estoy en un sitio donde han caído 6.000 romanos. ¡Nos han traído armaduras gratis! ¡Decían que Roma era invencible! ¡Hoy sus monstruos alimentan a los cuervos! ¡Que venga Roma entera! ¡Aquí los enterramos! ¡Increíble lo que vemos! ¡Que vengan! He grabado la batalla entera y la pondré al final de este vídeo, así que no os lo perdáis. Esto es Hispania, 153 a.C. Y lo que ha pasado aquí va a hacer que Roma entera cambie la fecha en que empieza el año. Quedaos, que esto es fuerte. Vale, a ver, voy a explicaros dónde estoy y por qué esto importa. Estoy en lo que Roma llama Hispania Citerior. Suena muy oficial, ¿no? Pues no lo es. Dejad que os cuente. Roma tiene dos provincias en Hispania desde que echó los cartagineses, pero el control real en el interior es un chiste. Caminos, destacamentos y gobernadores con poder de extorsión. Nada de administración civil, presión pura. En el 171 a.C., unos embajadores hispanos viajaron a Roma a decir: «Oye, que nos estáis machacando». El Senado escuchó y pasó del tema. Mientras tanto, en el Valle del Ebro, una ciudad llamada Segeda decide hacer algo que Roma no puede tolerar: construir una muralla. Estoy en Segeda, ciudad de los velos. Esto es un caos organizado. Han juntado a todos los pueblos de alrededor aquí dentro. La idea es, nos hacemos grandes, levantamos una pedazo de muralla y Roma que se aguante. Pero Roma dice que eso rompe un tratado. El Tratado de Graco del 179 a.C. prohibía fundar ciudades nuevas. Segeda dice: no fundamos, fortificamos lo que ya tenemos. Y los tributos que Roma exige, los propios romanos los perdonaron después. Técnicamente tienen razón, pero Roma siempre juega con ventaja. Las exenciones duran mientras el pueblo romano quiera. Una muralla no es solo piedra y barro, es organización, milicia, autonomía. Roma no necesita que Segeda ataque, solo necesita la excusa. Roma manda un cónsul con 30.000 hombres. El Senado cambia la fecha. A partir de ahora, los cónsules empiezan el 1 de enero. Nuestro año nuevo viene de aquí, de este barro, de esta muralla que nadie terminó. Increíble, ¿no? Vamos a hablar con esta mujer a ver qué nos cuenta de la situación que viven. No somos de aquí, pues vinimos de más arriba, del otro lado del río, pero maño. La muralla no está terminada. Y he oído que vienen romanos. Muchos. Si hay que irse otra vez, nos iremos. Pero el grano pesa, y el frío mata más que los romanos. Lo que pasa a partir de aquí es una huida en toda regla. Os lo cuento rápido porque es clave. Nobilior avanza con 30.000 hombres. La muralla tiene 2 hiladas, ni de broma aguanta. Los segedanos huyen con mujeres, niños y lo que pueden cargar. Buscan refugio en territorio arébaco, hacia el Alto Duero. Los arévacos los acogen y eligen un general, no un noble, no un rey, un segedano, Caro. Lo eligen porque sabe leer el terreno y porque entiende que Roma es una máquina pesada, y las máquinas pesadas se atascan en los bosques. En 3 días monta una emboscada con 20.000 infantes y 500 jinetes. Llevo 3 horas andando con esta gente. Hace un frío que te cagas. Es durísimo. Bueno, me he separado de ellos y mañana nos vamos a ver a los romanos. Buenas noches, viajeros. Buenos días, viajeros. Me he vestido de romano para entrar desapercibido al campamento. Esperemos que cuele y no se den cuenta. Ya estamos dentro de la fábrica que camina. Voy a intentar entrevistar a un legionario sin que me descubran. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Sabes contra quién vais? Contra los celtas. Es todo lo que sé. Mañana es la Vulcanalia y no me apetece pelear. Quiero descansar. Los cónsules nos cambiaron el ataque de marzo a enero. Antes de lo gordo, quiero que veáis esto. Porque Roma no es solo tíos con espada. Roma es un sistema. Mirad esto. Roma no solo gana con espadas, gana cavando. El historiador Polibio cuenta que sin importar si había nieve o barro, los romanos preferían agotarse construyendo antes que improvisar. Polibio no exageraba. Levantan una ciudad entera con geometría perfecta en pleno hielo. Fijaos atrás. Cada noche levantaban exactamente el mismo campamento. El trabajo se dividía matemáticamente. 2 muros para los aliados, 2 para las legiones. Por dentro era una ciudad portátil de calles rectas, con el cuartel del general, mercado y suministros.
La disciplina era tan estricta que hacían jurar a todos, libres y esclavos, no robar nada dentro del recinto, un diseño idéntico que cada centurión tenía grabado en la cabeza. He desertado. Antes de que empiece la matanza, necesito escuchar a los arébacos. Me dirijo a su campamento. He conseguido acercarme al consejo. Están decidiendo el plan en mitad del bosque. No hagáis ruido. Caro no va a perder mañana. El bosque es nuestro. Ellos no lo conocen. Tenemos que prepararnos para la batalla. Están perdidos. Devotio. No es épica. Es contrato social, presión religiosa y vergüenza. Brutal. Avanzamos por el bosque. Caro busca la altura perfecta para emboscar a los romanos. No sospechan nada. Están entrando en el bosque. Los escudos se enganchan en las ramas. Los oficiales gritan, pero esto no es un camino, es una ratonera. ¡Han saltado! ¡Es una masacre ahí abajo! Caro los ha metido en una trampa y los romanos no pueden desplegar. La caballería romana carga desde la retaguardia. Veo a Caro. Está ahí abajo luchando cuerpo a cuerpo contra Nobilior. Caro ha caído. El general que eligieron hace 3 días ha muerto en el barro. ¡Qué auténtica carnicería! ¡6.000 romanos muertos hoy! Pero Caro también ha caído. A partir de hoy, Roma declarará este día maldito. En todos mis viajes. Oh, jamás había visto algo así. Y lo peor está por llegar. Nobilior lleva la guerra a Numancia. En menos de una semana, los romanos estarán en su puerta. Y traen algo que los celtíberos no han visto en su vida. Nobilior acampa a 4 kilómetros de Numancia. Masinisa, rey de Numidia, le envía 300 jinetes y 10 elefantes. Los numantinos nunca han visto un animal así. ¡Los romanos ya están aquí! ¡Los celtíberos se preparan para la gran batalla! ¡Fijaos qué locura!
¡Los elefantes están empujando! ¡Los numantinos se repliegan! ¡Esto pinta muy mal para ellos! Le han dado una pedrada a un elefante y están cargando contra los romanos. ¡Me las piro, vampiro! ¡Sus propios elefantes! ¡Están aplastando a su propia gente! La tecnología más cara de Roma, neutralizada por una piedra y un cerro. Increíble. Ha funcionado. Menos mal, porque aposté 3 jarras de cerveza Caelia a que ganábamos. Roma sangra hoy, pero Nobilior no huyó. Invernó aquí cerca, soportando el clima extremo y ataques constantes. Numancia resistiría 20 años más, hasta que Escipión Emiliano la arrasó, tras 15 meses de asedio brutal. Si queréis ver ese asedio o elegir el tema del siguiente vídeo, dejadlo abajo en comentarios, reventad el botón de like y suscribíos. Si queréis hacer vídeos como estos, recordad que podéis entrar en mi curso de formación en el enlace de la descripción.